tengo que, no sé si a veces os ocurre en la televisión, ¿no? A todos nos ocurre cuando estamos viendo la televisión y la presentadora o el presentador dice, ahora vamos a pasar a nuestro corresponsal en Beirut, y de repente Cristiano Ronaldo mete un gol, o perdón, Messi mete un gol y te lo enseñan, ¿no? Eso es lo que nos está ocurriendo. El gol lo metió ahora Samuel, muy bien metido, porque una conferencia muy interesante, pero ya que cambiamos porque Enrique Zimmerman tenía que irse a tomar el avión, habló en la sesión anterior y cambiamos, Samuel habla en esta, y de hecho pertenecía ahí, pero nunca estamos lejos, hablando de estos temas, nunca estamos lejos de lo esencial en estas cuestiones, ¿no? de discriminación y de relación entre el sistema político, entre élites, entre grupos religiosos y marginación, etc. Así que, a pesar de que no estaba registrado como en esta mesa, pertenece a la mesa íntegra. Lo entiendo, por favor. Ahora. Perdón. Buenas tardes. Gracias luego por la presentación. Es para mí una gran satisfacción pasar esta tarde con todos ustedes. Pocas veces por razones de trabajo tengo la oportunidad de estar en un lugar tan agradable, tan bonito y en tan buena compañía. Ojalá todos mis días fuesen semejantes a este. Bueno, de entre las distintas personas que van desfilando por esta mesa, yo soy la única que reúne la característica de que no estoy por lo que sabe, sino por dónde está. No por mi autoridad en la materia, sino porque tengo un puesto determinado en la administración del Estado. Como antes decía Romo Benamí, desde el 1 de abril soy el director general del Centro Sefarat Israel. Este centro, que es parte de la estructura del Estado, es formalmente un consorcio. Consorcio quiere decir que es el resultado de una reunión de administraciones. La voluntad del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya desde hace algunos años, dio como resultado un centro que tiene un complejo y sorprendente cometido, que borda realmente en el antisemitismo. Y me explico. Somos parte de la estructura de diplomacia pública. Y dentro de diplomacia pública nos toca hablar de lo judío, los judíos y de Israel. Pero ¿cómo un instrumento de diplomacia pública se hace cargo de los temas de judíos españoles? Eso es una perfecta contradicción, es un maravilloso ejemplo de antisemitismo. Bueno, en este caso, lo que ocurre es que el centro no solamente es de diplomacia pública, como expresión de la voluntad de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, también tenemos un quehacer, un cometido, una misión en la relación con las comunidades judías españolas para hacer cosas que son interés de todos, de los españoles que vivimos en España, pero también de nuestros intereses de política exterior. Y contando muy brevemente lo que hacemos, creo que podemos resolver esta aparente contradicción. Por una parte, y aquí sí que hablamos de diplomacia pública, tenemos como cometido establecer una red, una plataforma de comunicación entre todas las comunidades judías españolas, es decir, sefarditas. Los españoles que proceden de Sefarat. Como Slobo sabe mejor que yo, este término es equívoco. En Israel, sefardita no se utiliza solo como los judíos que proceden de Sefarat, de España, sino también los judíos que en la sinagoga siguen los ritos españoles. Por lo tanto, a veces leyendo la prensa nos encontramos que un ministro israelí de origen iraquí es sefardita, y no se sorprende qué pinta un sefardita hace unos años en Irak, ¿no? Había varios dirigentes, si mal no recuerdo, laboristas en los últimos años que eran de origen iraquí o iraní y aparecían como sefarditas. Esta es una distinción que conviene tener en cuenta porque aquí en España no cabe duda, Sefarat es España, pero cuando ustedes viajen a Israel o estén en ámbitos judíos, a menudo van a encontrar esta palabra con un contenido semántico francamente distinto. Este trabajo que venimos haciendo ha recorrido parte del camino, pero le queda todavía mucho más. Como complemento de este hay un tema que ya es de política interior, que no es de diplomacia ni muchísimo menos y que es capital, que es explicar a los españoles qué es el judaísmo y lo judío como hecho histórico y cultural, cuál es el legado judío-español y cuál es la herencia que los judíos nos dejaron después de siglos viviendo intensamente y de forma numerosa ante nosotros, cuál es el legado de la diáspora sefardí.
esa forma de ser español de los judíos españoles que pasaron siglos fuera de España, que siguieron hablando español, que evolucionó de forma distinta y que siguieron manteniendo sus tradiciones. Y a partir de ahí, evidentemente, reivindicar el papel que España tiene dentro del mundo judío en general, puesto que España no ha sido cualquier país en la historia del judaísmo. Esto es parte también de nuestro cometido. Avanzando un poco más allá, y ya entramos en temas claramente de política internacional, nos toca acercar la sociedad española a la israelí, fundamentalmente a través de las universidades y del mundo de la empresa, y poco a poco colaborar en que los españoles conozcamos más y mejor lo que es la política internacional en la zona. Entre los curiosos cometidos que tenemos, que en gran medida proceden de la diplomacia clásica, está lo relativo al estudio del Holocausto y el antisemitismo. Esto en realidad corresponde a la Embajada en Misión Especial, que no es diplomacia pública, sino diplomacia clásica, pero, digamos, el staff, la oficina, está dentro del Centro Sefarat Israel. A través de determinados acuerdos internacionales suscritos en los últimos años, España viene desarrollando un paulatino programa para ir educando a nuestros maestros en estas materias y para asesorar, aconsejar al Ministerio de Educación y en menor medida al de Justicia para que se vayan paulatinamente cambiando planes de estudio o normas de carácter general que reflejen en mejor medida el cómo reaccionar ante problemas que tenemos, y tenemos muy serios, y a los que dentro de un momento haré referencia. Este es el porqué de la existencia del Centro Sefarat Israel y el porqué de mi presencia hoy aquí con todos ustedes. El antisemitismo es una expresión de un fenómeno mucho más amplio, que a veces se llama racismo, a veces xenofobia, y que en términos más literarios hacemos referencia a ello citando al otro. Son movimientos, actitudes, comportamientos que tienen que ver con considerar a alguien como un otro o a algunos como un otro y darle un tratamiento distinto, cuando no un tratamiento de rechazo, un tratamiento negativo. Hay evidentemente unas bases, digamos, biológicas o animales, que no genéticas, en este tipo de comportamientos, y vemos cómo funcionan grupos de mamíferos evolucionados, por ejemplo los simios, veremos que forman grupos, porque son animales muy desarrollados, pero esos grupos chocan, pelean con grupos próximos porque están disputando terreno, comida, hembras o cualquier otro elemento de interés. El ser humano, el sapiens, en su largo recorrido, ha ido evolucionando. Primero eran familias, luego eran clanes, luego eran ciudades-estado, hoy tenemos estados. Y cada una de estas unidades ha tenido una percepción de sí mismo y una percepción del otro o de los otros. En tiempos más modernos, y centrándonos ya en lo que nos interesa, hay una serie de variables que nos encontramos continuamente. Primero, un grupo o sociedad que está segura de sí misma tiende a ser comprensiva con otras comunidades, básicamente porque no tiene miedo. Una sociedad que es culta tiende a analizar y a ver con mayor tranquilidad a otras comunidades, aunque, como antes se ha dicho aquí, el nazismo no fue precisamente la expresión de una sociedad inculta, pero sí de una sociedad profundamente insegura, que hizo de la ciencia un mecanismo profundamente irracional, a base del establecimiento de mitos, de conceptos que no se pueden justificar ni comprender desde la ciencia, pero que resultan muy útiles para otros fines. Lo fundamental es tener siempre en cuenta que inseguridad, interpretación de lo que es la naturaleza humana, ignorancia y fanatismo son variables que nos encontramos en mayor o menor medida, de una u otra forma, en todos estos comportamientos. Dentro de ello, lo judío tiene una significación histórica bastante fácil de comprender, y es que junto con los gitanos son las dos comunidades que han durante el tiempo pervivido a presiones de asimilación. Los judíos pueden ser considerados, por ejemplo, como los armenios, pero los armenios al final se convierten en franceses que renuncian con el paso del tiempo a su identidad armenia. El rechazo histórico al judío precisamente viene de esto, de su profunda identidad cultural y de su fidelidad a determinados valores o comportamientos culturales.
Los españoles estamos convencidos de que nosotros no somos racistas. Yo recuerdo de niño, en los años 60, cuando por televisión veíamos las manifestaciones de movimientos de negros en favor de sus derechos, etcétera, etcétera, y entonces los españoles decíamos, qué vergüenza los norteamericanos, qué comportamiento tienen, no como nosotros que no somos racistas, ¿no? En España todos éramos blanquitos, todos habíamos ido al colegio de curas, etcétera, etcétera, no teníamos esos problemas. Con el tiempo llegaban los emigrantes y empezamos a descubrir que no éramos tan perfectos, ni mucho menos como pensábamos. Dentro de procesos que no son españoles, sino generales, se vienen desarrollando estudios sociológicos sobre actitudes antisemitas en el mundo. Dentro de España hay dos países que destacan por ser los más antisemitas, que son Hungría y España. Para muchos españoles, cuando se les dice usted es el país más antisemita de Europa junto con Hungría, se queda perplejo. La mayor parte de los casos nunca ha sido consciente de tener a un judío delante y posiblemente casi nunca habrá opinado sobre cosas de puramente judíos, el tema de Israel aparte. ¿Por qué una sociedad que no tiene sensación de ser antisemita se encuentra con que sondeos, estudios internacionales le sitúa como antisemita? Básicamente porque cuando a un español se le preguntan cosas muy sencillas, contesta como un perfecto antisemita, básicamente porque es un perfecto antisemita. La idea de que un judío es alguien normalmente rico, que conspira con otros judíos para hacerse rico, que no es leal a España y a sus intereses, que especula en bolsa para fines propios y que en cualquier caso será siempre más leal a Israel que a España, es una idea que comparte más de la mitad de los españoles, según sondeos que se realizan un año y otro año y otro año. Esto a los diplomáticos españoles les saca de quicio, porque evidentemente no es muy elegante ir por la vida con el estigma de ser uno de los países más antisemitas del mundo. Cuando se explica esto al Ministerio de Educación se queda un poco perplejo porque tampoco son muy conscientes del tema. Pero la realidad es esa, es que el español contesta de manera enormemente sincera y desde un prejuicio perfectamente consolidado ante este tema. Dicho esto, ¿es España, después de Hungría, el país antisemita, más antisemita de Europa? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la realidad es un poquito distinta. Siendo como somos antisemitas, porque lo somos, básicamente somos ingenuos en este tema. España no participó en la Segunda Guerra Mundial, tampoco en la Primera. Como no participó en la Segunda, no tuvo que hacer el proceso de reflexión que franceses o italianos, por poner dos ejemplos, dejamos a los alemanes de lado, que es otra historia distinta. No hicimos el mismo camino que siguieron a franceses o italianos en la reflexión de qué fue la Shoah u Holocausto, de qué fue o es el antisemitismo, cuáles son sus bases doctrinales e intelectuales, cuál es su historia entre nosotros. De ahí que no tengamos a punto el discurso políticamente correcto sobre el judaísmo. Somos ignorantes de un discurso políticamente correcto, más que los más antisemitas de Europa. Somos antisemitas, pero si somos los segundos, los terceros o los quintos, eso no lo sé. Lo que sí sé es que el español medio es ingenuo y por lo tanto sincero a la hora de contestar, cosa que no lo es el italiano, que posiblemente pues, a lo peor, y esto no es una afirmación, es una suposición, a lo peor es más antisemita que el español. Dicho esto, tenemos un gran reto por delante para explicar a la sociedad española, primero, cuál es nuestra historia. Segundo, a invitarle sencillamente a pensar un poquito sobre las tonterías que habitualmente se afirman sobre el mundo judío, sobre si los judíos son ricos. Los hay ricos, los hay de clase media y los hay pobres de solemnidad. Que los judíos son más listos que la media. Yo conozco judíos que son tontos de solemnidad y conozco judíos que son listos como el hambre, como en toda casa, como en todo grupo social, como en toda nación. A los judíos lo fundamental es que no son de una forma determinada.
La frase perfectamente antisemita es aquella que empieza con «los judíos son». Ese es el problema, porque los judíos no son. Los judíos son personas, y como personas los hay altos y bajos, con nariz grande y nariz chata, gorditos y delgados. Frente a la imagen estereotipada del judío delgado con nariz aguileña, pues convendría recordar a los líderes askenazis que fundaron Israel, más bien gorditos, rechonchos y chatos. Bueno, son estereotipos perfectamente ridículos, pero la gente no se detiene a pensar las cosas. La idea de que los judíos actúan de forma concertada es maravillosamente idiota. Yo invitaría a cualquiera a pasar una mañana en la Knesset, en el Parlamento israelí, para que vea lo que son unos cuantos judíos pensando de la misma manera un rato. O sea, si Israel se caracteriza por algo, es esa vieja frase de 2 judíos, 3 opiniones, que es optimista. Pueden ser más opiniones con 2 judíos. Los judíos son de derechas y son de izquierdas, son de arriba y son de abajo, altos y delgados, gordos y flacos. No son de una manera, no piensan de una manera. Cuando se habla del lobby judío en Estados Unidos, yo siempre pienso, bueno, pero ¿cuál de ellos? ¿El de derechas o el de izquierdas? ¿El de askenazíes o el de sefardíes? Los judíos norteamericanos no piensan de una manera. Unos votan a Obama y otros votan a Romney. Unos defienden la reforma del sistema de salud y otros no. En Estados Unidos no hay un lobby, hay muchos lobbies que reflejan posiciones sencillamente distintas. Por otro lado, la mayor parte de los lobbies judíos norteamericanos son de izquierda, son demócratas y por lo tanto mantienen posiciones bastante contrarias a la del Estado de Israel, lo cual nos da una idea de cómo el lobby judío norteamericano apoya a Israel en estos momentos. Básicamente, hay que invitar a la gente a pensar. En general, pensar antes de hablar es una buena idea, que los españoles practicamos muy poco, pero en general es un buen consejo. Y segundo, hay que estudiar y leer un poquito más. Y ahí tenemos un gran trabajo que hacer en el mundo de la enseñanza. Tenemos que lograr que nuestro sistema de enseñanza recoja mejor lo que son los legados de otras culturas dentro de la historia de España y también, evidentemente, lo que ha sido el Holocausto y el problema del antisemitismo. Pero no como un hecho aislado y único, sino en el marco general de lo que es la reflexión sobre la xenofobia, sobre el otro. Hay un enorme reto por delante, porque no podemos olvidar que los españoles nacimos de un formidable ejemplo de limpieza étnica. No solamente inventamos los campos de concentración, que lo hicimos nosotros en Cuba, sino que también experimentamos muy bien lo que es la limpieza étnica, echando a los españoles que no nos gustaban y definiendo de una forma exclusivista la identidad española. Desde principios del siglo XIX, desde las Cortes de Cádiz, hemos revertido este proceso. Vamos poco a poco, con altibajos, construyendo una identidad nacional mucho más plural, recogiendo las aportaciones de distintas culturas y preparándonos para una sociedad que va a ser, evidentemente, pluricultural, donde el reto va a ser encontrar elementos comunes con ciudadanos que tengan procedencias francamente distintas. Pero ese es el reto que nos toca y no podemos ignorarlo. Este sería, digamos, el hecho, desde mi punto de vista, más interesante, más importante, que es el antisemitismo social, el más generalizado. Frente a ello nos encontramos otros procesos más minoritarios y que son más preocupantes del ámbito de la justicia. El primero sería un antisemitismo clásico, más característico hoy en la extrema derecha, que rechaza al judío en términos muy, digamos, fieles a nuestra más arraigada historia de antisemitismo. El judío como el no español, el judío como el traidor, el judío como el que crucificó a Cristo, si es que ese extremista es católico. Un judío, por lo tanto, que representa la antinación. Eso está arraigado desde el siglo XIV entre nosotros. Recordemos que la expulsión es el resultado de un siglo previo de tensiones muy fuertes y pogromos en España que implicaron previamente un descenso sensible de la población judía y que se remata con la expulsión. Vamos a seguir encontrando problemas con estos sectores y bueno, Esteban Ibarra, que está con nosotros, posteriormente les podrá explicar mucho mejor que yo la situación de estos grupos.
Frente a este extremismo, que podríamos llamarlo el extremismo tradicional de raigambre histórica, vamos encontrándonos otro que es más moderno y que evidentemente no es ni mucho menos exclusivo de España, es general, y es aquel que hace referencia al rechazo a Israel como el judío global, como el Estado que recoge la identidad puramente judío. Estos movimientos son más característicamente de izquierdas, están creciendo mucho y se caracterizan no por una crítica a una u otra medida del Estado de Israel, que eso evidentemente no tiene por qué ser antisemita, de hecho, si lo fuera, todos los ciudadanos israelíes serían profundamente antisemitas, sino sencillamente a la deslegitimación del Estado. Es decir, sería un Estado que no tiene los mismos derechos y competencias que otros Estados, que no puede defenderse, que no puede hacer uso de la fuerza cuando corresponde, etcétera, etcétera. Estos sectores son relativamente más fuertes en los medios de comunicación y es un goteo continuo que vamos viendo y que va creciendo fundamentalmente en sectores de izquierda. Por tanto, tenemos dos antisemitismos más activos, uno de derecha más arcaico, uno de izquierda más centrado en la cuestión de Israel, entendido Israel como el nuevo judío, como una nueva forma de judaísmo. Y estos son temas que igualmente nos van a tener ocupados en gran medida. Desde el Centro Sefarat Israel, ¿qué nos toca hacer frente a ellos? Primero, decirlo. Una de las características de la forma de hacer política española es no hablar de los problemas. Nuestros funcionarios están genéticamente diseñados para ponerse de perfil. Si no se habla de un problema, no hay problema. Luego el problema estalla y nadie entiende cómo Bankia tenía tal deuda o cómo la deuda soberana ha llegado aquí o allá. Bueno, es la forma de hacer políticos españoles, ponerse de perfil, y nuestros funcionarios que conocen a nuestros políticos, pues previamente lo que dicen es no crees un problema a un político porque al final te va a caer a ti el disgusto. Bueno, pues lo que nos toca hacer es exactamente lo contrario de lo que habitualmente hacemos, que es contar a la sociedad cuál es la realidad y explicarle que el antisemitismo, siendo un problema concreto, hay que verlo en un marco general, que es el marco general del otro, del rechazo, y por lo tanto tratar de entender en general lo que son las culturas, los retos de lo multicultural, etcétera, etcétera, para insertarlo en el marco concreto que nos puede ayudar a entender por qué somos, cómo somos y cómo va a ser el mundo que se está construyendo de forma más o menos caótica en los próximos años. Para ello tenemos, uno, que dirigirnos a la sociedad, dos, dirigirnos al sistema educativo, tanto a las autoridades en el Ministerio y las comunidades autónomas, como directamente a los profesores. Venimos trabajando desde hace tiempo con el Museo Yad Vashem en la formación y educación de maestros españoles, maestros y profesores españoles, para que trasladen nuevos enfoques a sus cursos, a sus colegios, y de esta forma ir mejorando paulatinamente la educación. Igualmente estamos muy cerca siempre del Ministerio de Justicia para tratar de encontrar vías, para tratar de entender mejor la realidad en la que nos encontramos y de esta forma pues no engañarnos y no permitir que los problemas crezcan de tal manera que luego sean difícilmente reconducibles. Tenemos muchos problemas, este es uno de ellos, a lo mejor no es el más urgente que los españoles tenemos hoy, pero es un problema que requiere nuestra atención. Fundamentalmente porque hoy la sociedad española vive un momento de cierta perplejidad en muchos sentidos sobre quiénes somos realmente, sobre qué modelo de Estado queremos tener o podemos tener, sobre cuál es nuestro papel en Europa y cuál es el papel de Europa en el mundo. Y en esta situación no es malo repensar un poco lo fundamental. Lo fundamental siempre es la identidad, el saber quién soy y a dónde voy. Y el quién soy hoy supone abrir determinadas carpetas que guardamos en los armarios, permitir primero que se airen y después resolver finalmente viejos problemas que nos vienen acompañando desde tiempo atrás. Resolver claramente una identidad que tiene que ser plural, sin perder ni mucho menos nuestra identidad histórica y nacional, pero que tiene que ser capaz de encardenar, de incorporar elementos culturales no estrictamente españoles, es decir, que no proceden de los iberos, y en segundo lugar, crear un nuevo marco a partir del cual podamos crecer, podamos desarrollarnos
con una convivencia sana y con una voluntad de comprensión y de respeto a todos los demás. Y dicho esto, muchas gracias, devuelvo la palabra.